Gloria a Dios. Aquí vamos de nuevo. Tuvimos alguna complicación con el internet, pero bueno, quiero hablar acerca de lo que es ser, qué es ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué es ser cristiano? Y quiero mencionar a partir del libro de Romanos capítulo 7, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ser cristiano, como ya he mencionado, es que Dios gloriosamente ha hecho una obra en el interior, en el corazón del hombre. Por naturaleza nacemos y somos los seres humanos inclinados a lo malo, inclinados a estar lejos de Dios. Dios es quien nos reconcilia por medio de su gran amor en la persona y obra de Jesucristo. A través de ese mensaje, de esa palabra, Dios la siembra en el corazón del hombre. El Espíritu Santo le da vida gloriosamente y el hombre nace de nuevo, es regenerado, le es cambiado su interior. Y el ser cristiano entonces no es una mera decisión que se hace al aceptar las cosas que la Biblia dice o las que nos dicen algunas personas que tuercen que la Biblia dice. Ser cristiano no es estar de acuerdo simplemente o ser educado alrededor de personas cristianas, la familia cristiana, tíos, abuelos cristianos, o en un lugar donde estás rodeado de personas que enseñan la Biblia. No es ser cristiano eso, aunque es parte de un cristiano, y tampoco es cristiano aquel que simplemente lo es porque hace cosas externas, como ayudar al necesitado, como predicar, como dar un estudio, como cantar en el grupo de alabanza, tocar algún instrumento y muchas otras actividades cristianas que se hacen, incluso el lenguaje, la vestimenta. Si en el interior la persona, una vez que está fuera de todo esto, sigue viviendo como sin respeto a Dios, sin respeto a la palabra de Dios, a sus mandamientos, lo más probable es que no sea cristiano, sino que él está habituado y conoce las cosas cristianas. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo miré mucho esto alrededor de mi vida. Algunas personas tenían esta idea equivocada que al saber y conocer todo, incluso salían muy bien preparadas externamente, pero tarde o temprano su corazón estaba inclinado a lo malo, su corazón seguía perversamente negando a Dios, rechazando sus mandamientos. Y el error es pensar a veces o sugerir que estas personas son hijos pródigos y que un día van a volver a Cristo, cuando lo mejor es que a la luz de las Escrituras debiéramos animar y exhortar a examinar si realmente Dios ha hecho una obra en sus vidas, porque el cristiano se deleita en la ley de Dios. Ser cristiano es aquel que su interior ha sido renovado, regenerado, la naturaleza pecaminosa ha sido quitada del corazón, del alma, del ser, no del cuerpo. Y eso es de lo que voy a hablar. Dos cosas. Primera es que el ser cristiano es ser seguidor de Cristo, voluntariamente, amorosamente, con fervor. La segunda cosa es que el ser cristiano no es sinónimo de perfección. Ser cristiano es una lucha continua y progresiva hasta que partamos con Dios o hasta que Cristo venga. Esa es la segunda cosa que debemos de entender de ser cristiano. Ser cristiano tiene que ver entonces con esa relación con Dios correcta por la misma obra de Dios, por la obra de Dios en su Hijo Jesucristo, por la obra de Dios a través de ese mensaje, por la obra de Dios en el poder del Espíritu usando ese mensaje de su Hijo amado y aplicándolo a nuestro corazón y cambiando esa naturaleza pecaminosa. Eso es ser cristiano. No es cristiano el que lo es de sangre, no es cristiano el que lo es por propia decisión nada más de que ya decidí seguir a Cristo y ya, ni es cristiano el que hace cosas externas, sino aquel que Dios gloriosamente y maravillosamente ha cambiado su naturaleza y Dios está obrando en esta persona. No la obliga, sino que ahora es parte del reino. Se deleita, ama la ley de Dios.
Ser cristiano es que en mi interior, como dice Pablo Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Se deleita uno. Es una delicia seguir a Dios. Es una delicia, no hay pesar en ello. No hay de que, es que no quiero dejar estas cosas. Y no. Es un deleite escuchar la palabra de Dios. Nadie tiene que obligarte a estar en un estudio bíblico. Nadie te obliga día con día a leer la Biblia. No es un pesar agarrar la Biblia, estudiarla, meditarla. No es un pesar estar en la iglesia y ser parte de la predicación o de estar expuesto a la predicación, ya sea que tú la des o que te estés recibiendo el mensaje de Dios. Aplicarlo en tu día a día, aplicarlo con tu familia, aplicarlo con la gente que te rodea. No es un pesar, no es difícil, sino que es algo que deseas hacerlo. Ahora, esta primer parte no debemos de dejar de pasar, que aunque no es perfectamente hecha por el cristiano, sí es sinceramente, honestamente, y sí es una voluntad transformada, inclinada ahora a esa ley. Se deleita. Este es el testimonio de las Escrituras, de lo que Dios dice que va a hacer. Dios les dijo a ellos en el nuevo pacto, en Jeremías capítulo 32, 31 y 32, en los versos también como 30 hasta el 32, 38 y 40, más o menos en esos versos de tanto el Jeremías 31 como Jeremías 32, y en Hebreos capítulo 8, versos 8 hasta el final, nos dicen y mencionan que el nuevo pacto que Dios iba a hacer era escribir su ley divina en el corazón del hombre, y en este corazón poner temor, y un corazón que adorara a Dios, que no se apartara de Dios, un corazón que Dios no se iba a cansar de obrar el bien, un corazón que iba a reverenciar a Dios, un corazón nuevo. Esto es lo que Dios promete, este es el testimonio de las Escrituras. Y es lo que Dios nos dice de aquellos hombres que realmente amaron al Señor. Por ejemplo, en el Salmo tenemos el testimonio del rey David, usado por el Espíritu Santo para hablarnos de su propio interior, pero a la misma vez hablarnos del gran siervo que fue nuestro Señor Jesús. Déjenme mostrarles en Salmo 119, los versos 162 al 167, dice ahí la Escritura: me regocijo en tu palabra, como el que halla muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios justos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. Luego mira el Salmo, allí mismo el verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Esto es lo que es el ser cristiano. Uno que se deleita en escuchar a Dios, en obedecer a Dios, en aplicar la palabra de Dios, en esperar en los mandamientos de Dios, en amar, inclinarse a los juicios, caminos de Dios. Esto es lo que es ser cristiano. El gran siervo de Dios que siempre amó y practicó la voluntad de Dios, desde luego, es Jesucristo. Él sí lo hizo de una manera perfecta, sin pecado, sin mancha. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros somos seguidores de Cristo. Seguimos al Señor Jesucristo. Nos deleitamos en la ley de Dios y nadie nos obliga a ello. Nadie obliga al cristiano. Cuando uno es cristiano realmente, se deleita en escuchar el mensaje de Dios. Y la palabra de Dios obra en su vida de tal manera que no le es pesado. Aunque aún en su debilidad puede fallar y aún pecar, pero él ama verdaderamente a Dios. Y no le es forzado a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra, a aplicar la palabra de Dios en su vida. Él se deleita en ella.
Me temo que hoy hay muchas personas que queremos forzar a escuchar o obedecer la palabra de Dios sin mostrarles el testimonio que la palabra de Dios enseña que deberían deleitarse. El mismo testimonio de la Biblia de Dios que dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y los salmos que nos muestran, y este corazón nuevo que Dios puso en el cristiano, en el hombre que Dios ha transformado, son testimonios que nos muestran que si alguien no está amando a Dios, su palabra, no la está aplicando en su vida, lo más probable es que no esté realmente, que no es cristiano. Ahora, no podemos etiquetar a nadie, pero sí deberíamos de traer claridad y seriedad en este asunto, porque por eso hay muchas personas que sienten que son cristianos y que nosotros queremos como líderes o como evangelizadores, maestros, pastores, o los que sienten una carga por la iglesia, queremos forzar a estas personas a vivir como cristianos cuando solamente han sido educados en familia cristiana, han tomado decisiones, han aceptado las cosas de la iglesia o de Cristo, o hacen obras externas, pero no se deleitan en hacerlas, les pesa hacerlas. Y cuando están a solas no toman la Biblia, se les forza o obliga a leer la Biblia o a estudiarla o meditarla. No lo agarran porque no hay un deleite en su corazón. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el testimonio que nosotros debemos demostrar, lo que las Escrituras dicen, para que se vaya la confusión y venga la claridad. Porque ser cristiano no es una mera decisión, aunque involucra una decisión. No es meramente una vida educada en las cosas de Dios como una familia que te enseña, aunque es una bendición y es parte de ser cristiano, la educación cristiana. Y no es meramente estar haciendo cosas por los demás o cantando, aunque es parte de... No es meramente hacer esto, a lo que voy es que un cristiano lo es en el interior. Su corazón se deleita, su corazón ama a Dios. Dejando esto en claro, ahora quiero pasar a la segunda parte, y es que el cristiano es alguien que lucha continuamente con el pecado que aún hay en él. Y tú dirás, oye, pero entonces ¿el cristiano es una nueva criatura o no es una nueva criatura? Sí lo es, pero la Escritura deja claro que el cristiano ha sido regenerado en el alma, en el interior, en su espíritu, en la esencia de su voluntad. Por eso su voluntad ahora busca y está inclinada hacia Dios, desea conocer a Dios, desea acercarse a Dios, pero aún el cuerpo que tenemos está aún bajo maldición, está aún inclinado a lo malo. ¿Por qué tú crees que las personas sin Dios, como quiera, naturalmente disciplinan su cuerpo para algunas cosas, como los atletas en cualquier deporte o en cualquier oficio que se requiera, como los boxeadores, se abstienen de muchas cosas? Los deportistas, ahora que se hicieron las Olimpiadas, se abstienen de muchas cosas y de acuerdo a su disciplina va a ser su carrera. Puede durar muchos años o puede durar pocos años, dependiendo de cuán disciplinados eran, pero no naturalmente son deportistas, sino que son ideas que se metieron en su mente, que los prepararon y ellos lucharon contra su cuerpo. Pero todas estas cosas no tienen provecho si no hay un cambio de corazón, porque al final de cuentas un hombre que hace puras cosas externas buenas, pero no ha sido redimido, rescatado y librado, no ama a Dios, no está siendo santificado. Sin santidad nadie verá a Dios. Separados de mí nada sois, nada puedes hacer. Y el que no tiene a Cristo no tiene abogado para que lo libre de su propio pecado. Entonces de nada sirve todas las cosas externas sin realmente haber sido regenerado, transformado en Cristo Jesús por su obra de gracia y por la obra del Espíritu Santo de Dios. La segunda cosa entonces es que hay esta lucha que debemos de tomar en cuenta. Dice los versos 22 de Romanos 7 al
25, pero porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El cristiano no es una persona perfecta. Esto es otra cosa que debemos tener clara. El cristiano no es perfecto. Él aún lucha y aún siente la miseria del pecado que aún está en su cuerpo. Tiene esta lucha porque está estos miembros que están inclinados a lo malo y que aún luchan, lo estiran para allá, para acá y aún peca. Jesús dijo, el apóstol Juan nos enseña en el libro en la carta de primera de Juan, que si alguno dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es mentiroso, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y nos engañamos si pensamos que no hay pecado. Pero hay una lucha continua. El cristiano, aunque no es perfecto, tiene una lucha continua, ya no se deleita en el pecado, lucha, se siente mal, se siente miserable, quiere ser librado de este cuerpo pecaminoso y lucha contra él. Y tiene al Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Entonces aún no es perfecto, aún peca, aún es seducido todavía cuando ha dejado de confiar en Dios, cuando ha dejado de entender que aún no está librado. Gemimos, dice el libro de Romanos, gemimos pidiendo la liberación de nuestro cuerpo. Gemimos porque aún luchamos, como dice Gálatas 5:17, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen para que tú no hagas lo que quieres. Hay una lucha fuerte, dolorosa, severa, agresiva en el interior del cristiano. Porque por un lado el pecado le está continuamente seduciendo y jalando y se esconde dentro y luego ataca al alma y la hiere y la quiere llenar de oscuridad para que no vea la luz del Evangelio. Pero por otro lado, el hombre siempre quiere estar amando a Dios y se siente mal, se condena a veces a sí mismo cuando peca. Pero él ya no se deleita, ya no practica continuamente el pecado. Aunque todavía peca, ya no lo hace como una práctica, ya no lo hace como una correr desenfrenadamente. Quiero mostrarles un ejemplo de esto. Cuando yo recién era convertido, en mis primeros años, me acuerdo que yo luchaba mucho contra la realidad de que aún hay pecado en el cristiano. Yo quería ser perfecto y no quería que ningún detalle de mi vida fallara. Y cuando pequé me sentí tan mal, me sentí tan horrible y sentí que no era cristiano. Cuando peco por segunda vez de una manera grave, siento que ya no soy cristiano y comienzo a pensar a vivir sin Dios, comienzo a pensar en alejarme de la iglesia, comienzo a pensar alejarme de esta ciudad. Pero todos esos pensamientos y esa condenación, como quiera, no corría hacia el pecado. Aunque estaba esa lucha y esa condenación, no corrí, como quiera mi corazón no hallaba placer en ir y volver a la maldad, desenfrenarme en la lujuria, en la fornicación, desenfrenarme en las drogas, desenfrenarme en una vida de donde nunca está Dios presente. No corría eso, porque el corazón aún amaba a Dios, pero se sentía condenado. Y cuando resplandeció nuevamente la palabra, cuando el Espíritu Santo, como hizo con el profeta Natán, confrontó a David y le dio claridad, así Dios con su palabra volvió otra vez a mi alma y le dio vida y arrepentimiento continuo, y sentí la gracia, el amor de Dios y continuar. Y esa es la vida del cristiano, uno que lucha pero no da rienda suelta desenfrenada al pecado, uno que todavía puede pecar, que no es perfecto,
pero que no se queda allí. Es uno que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Allí está. Todavía están esos deseos carnales que luchan contra el alma, contra el ser interior, contra el espíritu renovado, regenerado. Aunque están allí, no debemos de descuidarnos, y ese es el problema. Allí es cuando caemos en pecado, cuando nos descuidamos, cuando pensamos y confiamos en nuestra propia fortaleza, cuando dejamos de alimentarnos, cuando dejamos de buscar la comunión con Dios, cuando nos condenamos a nosotros mismos. Pero aquel que Dios ha cambiado realmente, una de las cosas que me ha servido a mí, que el Espíritu Santo usa continuamente, es Jeremías capítulo 32, versos 38 al 41, y dice que Dios iba a poner en el corazón temor para que no se apartaran de Él. Y hasta el día de hoy te puedo decir que a pesar de fracasos, debilidades y pecados en mi vida, Dios, no he corrido desenfrenadamente a lo malo. No he corrido desenfrenadamente a vivir, ni le he dado rienda suelta al pecado. Por la gracia de Dios soy convencido, cuando está habiendo pecado en mi vida, me arrepiento, me humillo ante Dios por su grandeza y su amor, y aunque a veces no me siento perdonado, sé que estoy perdonado en Cristo y continúo, progreso. Y sigo clamando con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y broto en alabanza a Dios. Gracias doy, Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. Así que, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es seguir a Cristo obedeciendo toda la ley, toda la palabra de Dios que está vigente para nosotros, ¿verdad? De una manera voluntaria, deleitable, amándola. Y es luchar todavía continuamente con el pecado hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Dios bendiga tu vida, tu alma y tu corazón, y realmente puedas mirar a la luz de las Escrituras si realmente perteneces o no a Cristo. Y si estás en Cristo, realmente entiende y anímate en que aunque luches con el pecado, si Dios ha hecho su obra en ti, la va a perfeccionar y la va a terminar. No te condenes, corre a Cristo. No confíes en tu fuerza o tu orgullo o en tu estudio. Confía en la gracia abundante de Dios. No confíes en tus habilidades, no confíes en tus obras externas, no confíes en tu mera decisión. Confía completamente en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo y en la gran misericordia de Dios. Que Dios te bendiga.